Buenos días, maestros, maestra, buenos días. Buenos días, ¿no? Buenos días. Buenos días, maestra. Bienvenidos a una segunda sesión, ya la última, de manera virtual. Y ya de ahí a trabajar con todo lo que ya se les ha proporcionado. Espero que estén desarrollando el trabajo sin problema. He visto en plataforma que ya subieron varios sus trabajos. Eso es bueno. En esta semana que viene me voy a dar la tarea de revisar detenidamente cada uno de ellos y les voy a mandar sus observaciones. Comúnmente se las envío por audio porque es más fácil indicarles en qué aspecto vamos a corregir y qué le vamos a agregar o vamos a omitir. Entonces, bueno, mientras entran algunos de sus compañeros, voy a escucharlos, qué tal les fue en la semana, qué tal les fue en el desarrollo del trabajo y si hay alguna complicación o alguna duda. Maestro Mario, si es tan amable de comentarnos. Si es tan amable, su micrófono está apagado. Perdón. No, no se preocupe. Desde la vez pasada ya había quedado con el trabajo. Estoy en lo que es el es ya corregir la narración, la metodología de investigación, mis variables ya están, mi planteamiento del problema, y voy con el marco, mis objetivos también, es lo que estaba corrigiendo, mis objetivos generales y específicos, y mis preguntas de investigación también los corrijo. Entonces, me falta nada más hacer las citas de los autores de lo que es de lo que es, por ejemplo, de las definiciones conceptuales. En Ok, eso voy corrigiendo. bien. ¿Hay de alguna manera la facilidad? Les explicaba la semana pasada de cómo ir insertando las referencias. Eso les va a facilitar mucho. Sí, teníamos lo que nos proporcionó en el seminario 1, cómo van las citas. Perfecto. Entonces, en eso voy todavía. Muy Espero que bien, en el transcurso de esta semana yo suba mi trabajo para que aborde. muy bien. De hecho, los que ya lo subieron, pues estamos, no he revisado, vuelvo a repetir, revisé de manera general y rápida 2 trabajos, pero ese todavía no integra lo que es el instrumento de evaluación, todavía no lo hemos mencionado, que es parte de este seminario. Presentar mi instrumento ya elaborado y en el inter que vamos a tener entre Seminario de Investigación 2 y Seminario de Investigación 3, vamos a aplicar dicho cuestionario. En el Seminario de Investigación 3 ya se deberá presentar con los resultados de las respuestas, ¿sí? Ese va a ser el trabajo que vamos a realizar en el siguiente seminario. Por lo pronto, en este llegamos al diseño nada más del instrumento. Muy bien. Maestra Birna, si es tan amable de comentarme cómo le fue, si hay alguna duda hasta ahorita, hasta el momento, lo que vimos la clase pasada. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Pues hasta ahorita, creo que sí, lo que se me dificultó un poco es plantear lo de las variables, identificar bien cuál es la dependiente y la independiente. Pero hasta el momento voy de manera adecuada. Ya tengo los objetivos, el objetivo general, los específicos, la hipótesis. Me falta ahorita definir bien la población y la muestra. Y ya realizar el cronograma y la descripción de los instrumentos, pero ya voy avanzando. Muy bien, muy bien. También algo que les quiero comentar.
más adelante, conforme vayamos avanzando, se les va a pedir de una manera quizás diferente la organización de los aspectos, porque en seminario de investigación 3 o seminario de tesis ya nos pide de manera ordenada cada aspecto. Es posible que copiemos y peguemos en un orden diferente para que ustedes lo tengan presente. La diferencia es que ya lo tienen elaborado. No se les va a solicitar algo que no tengan elaborado en seminario de tesis, sino que ya todos los aspectos que tenemos, ahora sí, vamos a integrarlos en el orden que solicita la asignatura, ¿sí? Pero ya va a estar elaborado. Muy bien. Gracias, maestra Virna. Maestro Felipe, si es usted tan amable. Buenos días. Muy buenos días, maestro. Bueno, pues la actividad 1 ya la había subido, pues puse el objetivo general y los específicos hasta la última parte que es el cronograma. También había puesto las preguntas de investigación. Estoy esperando la retroalimentación para ver qué hay que modificarle. Ajá, sí, me di cuenta que uno de sus trabajos es el que está ya en plataforma. Me habló el maestro Mario de las preguntas de investigación y me habló el maestro Felipe de las preguntas de investigación. ¿Se refieren al cuestionario con esto, maestro Felipe? Sí, sí, es el cuestionario. Ah, muy bien, ya había subido el cuestionario. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno, que está básicamente dentro de lo que es el formulario de Google Forms, que es el que muchas veces se utiliza, sobre todo en este tiempo de pandemia, cuando ya son jóvenes tanto de secundaria que tienen acceso a los medios de comunicación, a las redes, y jóvenes que son, pues, ya de nivel medio superior o universitario, nivel universitario o posgrado incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a checar el día de hoy. Muy bien, gracias, maestro Felipe. Maestro Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue el día de hoy? Buen En día, relación, doctor. buenos días, en Buen día. relación al trabajo que se está desarrollando, si hay alguna duda, si algún aspecto se está complicando, si está avanzando de manera, pues, general. Sí, buenos días a todos, buen día, doctora. Pues ya tenemos el objetivo general, los específicos y las variables, nada más los ando, eh, adecuando las correcciones a que me hizo favor de hacer la vez pasada. Ah, muy bien. Y sí, ya nada más lo vamos a ir cuadrando conforme al formato que hizo favor de mandar al grupo. Pero sí, yo, ya pasando en el link para que le haga favor de revisar. Se lo mando y que me haga las correcciones sí, necesarias. sí, es importante que revisen el material, porque por eso ahorita no he entrado a revisar tareas, porque de pronto me encuentro tareas que no tienen nada que ver con lo que se les está solicitando, que está alterado, que no cumple con los requisitos. Entonces, por eso yo he estado enviándoles material así como de que, bueno, vean la clase, vean el ejemplo, ahí está el libro. Entonces, tenemos prácticamente todo para desarrollarlo. Sin embargo, hay situaciones en las cuales es normal que algún apartado no le entendamos, no nos quede claro, y para eso es justamente que nos reunimos en la clase virtual. A ver, maestra, necesito que me explique esto, o no encuentro salida, ¿no? No encuentro ni cómo iniciar, ni cómo terminar mis objetivos. Ah, bueno, es para esto la asesoría, ¿no? Para ser un apoyo más. Maestra Cintia, gracias, maestro Romeo. Si es tan amable de comentarnos cómo va, si va avanzando con su trabajo. Creo que también, Buenos maestra, días, ya... maestra. Buenos días, adelante. Sí, ya subí pues, lo que había pedido. Sí. Yo me basé en los videos, uno por uno lo fui bajando y fui haciendo como explicaba el muchacho. Nada más que en las hipótesis, sí, yo digo que sí está bien hecho, nada más que como seguí el ejemplo del muchacho, el muchacho ponía la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, y yo así lo mandé.
Aunque yo Ajá. sé que usted no lo pidió, pero yo nada más como me estaba fijando, hasta que usted mandó el ejemplo, ya vi que ahí no venía ninguna más que la hipótesis de investigación, no venían las otras dos. Eso fue lo único que, pues, lo voy a quitar para que cuando lo vea usted, pues ya no esté de más. Pues sí, Vale. esperando igual, ¿no? El instrumento del cuestionario, ver cómo hacerlo. Según Bien. yo me voy a basar en la escala de Likert, pero pues para ver cómo se hace. Muy bien. Gracias. Sí. Gracias, maestra. De hecho, como bien dice la maestra Cintia, los videos que también están compartidos en plataforma, que no son amplios, no son extensos, son muy breves, son muy objetivos, son muy directos. Y es una herramienta de apoyo que de verdad nos saca de la duda, porque nos lleva de la mano con cada uno de los aspectos. También ahí es importante, ojalá se hayan dado el tiempo de la revisión. Y por eso también yo estoy esperando a que sea una semana más de trabajo para que pueda existir esto de la autocorrección. Como bien decía la maestra Cintia, usted no lo pidió, pero yo, pues con base en el ejemplo, ya lo integré. Y está bien, no pasa nada, podemos integrar nuestra hipótesis de investigación, la alternativa y la nula, no pasa nada. Es más, nos va a quedar mucho más claro cuál es la hipótesis que nosotros como investigadores estamos planteando. ¿Sí? No pasa nada. Podría decir que es hasta como retroalimentación para el trabajo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Creo que no me faltó escuchar a nadie, ¿verdad? Porque luego se me pasa a alguien. Creo que somos los únicos que estamos, ¿verdad? En clase. Si ven que hay alguien por ahí que no le tomé la participación, por favor, me comenta. ¿Ya tienen acceso a mi pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora. Muy bien, gracias. Sí, todo bien. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver este formulario que está elaborado con Google Forms. Y entonces, de acuerdo al tema que nosotros estemos trabajando, pues es con ello con lo que vamos a ir integrando nuestro formulario. En el formulario de Google, varios ya lo han trabajado y los que no, arriesguense a trabajarlo. Es muy noble la herramienta y nos permite hacer diferentes presentaciones. Por ejemplo, aquí ya vieron que está lo que es el escudo de la universidad, está el título del proyecto de investigación, protocolo de investigación. Tenemos la indicación, por ejemplo aquí, ¿cómo influyen las habilidades socioemocionales en estudiantes del bachillerato del plantel 27, la mixtequita de la especialidad de PGA? En este momento no estoy en condiciones de definirles ahí, porque como bachillerato utiliza una serie de especialidades, el maestro que lo realizó de alguna manera quiso abreviar el significado. Pero bueno, en sí, lo importante es que nosotros tomemos en cuenta que debemos de incluir nuestro título de protocolo, nuestro tema. Ahora bien, debo mencionar cuál es el objetivo de este instrumento de investigación. El siguiente formulario tiene como objetivo conocer las habilidades socioemocionales de los estudiantes de tercero y quinto semestre del plantel 27. Y ahí tiene, entre paréntesis, deberíamos de ponerle primer variable. Acuérdense que son dos variables que estamos trabajando. Entonces, tenemos que mencionar con qué instrumento vamos a medir nuestra primer variable, ya sea la variable dependiente, y con qué instrumento vamos a medir la variable independiente. En este caso es la primer variable. Podríamos decir es la dependiente. Ahora bien, viene algunos aspectos generales como correo electrónico para que el alumno la integre. Posteriormente viene la indicación o la bienvenida. Bienvenido, estudiante. A continuación se te presenta una serie de preguntas que pido muy amable respondas. Gracias. Nombre completo, semestre,
y grupo. Comunidad de origen, matrícula, número telefónico, redes sociales. Estos aspectos que el maestro solicitó aquí son de manera general. Esos es posible que si yo los voy a tomar en cuenta en mi investigación, yo les voy a asignar una posible respuesta a lo que les comentaba la clase pasada. Pero aquí, como son aspectos generales de la persona, pues se entiende que no van a ser tomados en cuenta para la información de resultados. Hasta aquí son aspectos generales. Luego dice, después de la sección 1, ir a la siguiente sección, o ir a la sección 2. 2 de 2, déjame conocerte. En esta sección vas a conocer más de tus emociones y cómo influyen en ti. Adelante. ¿Qué son las emociones? Aquí les quiero hacer una observación. Este tipo de pregunta está bien, pero debemos integrarle o ingresar las posibles respuestas. Les comentaba la clase pasada, si nosotros no damos posibles respuestas, si son 47 alumnos que estoy investigando, al momento de tener yo los resultados, que de alguna manera pues el formulario me avienta resultados, no va a poder fácilmente medir cuál fue la respuesta que tiene mayor número de aciertos o mayor elección. Por ejemplo, aquí, ¿qué son las emociones? Debimos de haber integrado inciso A, formas de ser, inciso B, formas de sentir, inciso C, no sé, inciso D, todas las anteriores. Este es un ejemplo, ¿no? Para nosotros tener un parámetro de decir, bueno, el alumno sabe qué son las emociones, el alumno desconoce qué son las emociones, el alumno está ubicado o está desubicado con relación a sus emociones, para poder yo hacer la interpretación de esa respuesta. Así tal cual como está en la pregunta número 2. ¿Qué emoción describe su estancia en clase? Muy bien. Entonces aquí ya se le integraron 3 posibles respuestas. Incluso pueden ser 4. Puede ser que el alumno sienta alegría, enojo, miedo, pero esto es mucho más fácil manejarlo en el procesamiento de datos y también es más fácil darle una interpretación. Si mis 10 alumnos investigados respondieron de la siguiente forma: 3 alegría, 4 enojo y 3 miedo. Entonces en la interpretación, como es un método cualitativo, el que yo elegí con un enfoque cualitativo, en la pregunta número 2, el 30% de los alumnos respondió que se siente con una emoción de alegría en su estancia en clase, mientras el 40% respondió sentir una emoción de enojo en su estancia en clase. El 30% manifestó sentir una emoción de miedo en su estancia en clase. Esto refleja que la mayoría está con una disposición emocionalmente de enojo dentro de las clases, ¿sí? Es como yo, investigador, voy a ir interpretando, ¿qué me dicen las respuestas? Cada una de las respuestas, ¿qué evidencia me está arrojando? ¿Cómo me siento al compartir tiempo con mis compañeros? Aquí están, otra vez, 4 posibles respuestas. Es importante que nosotros llevemos un modelo o un establecido de alguna manera un formato que le facilite a mi alumno la manera en cómo va a contestar, porque aquí si nos damos cuenta, iniciamos con una pregunta abierta, ¿no? La número 1. Continuamos con una respuesta de opción múltiple, pero con 3 opciones. La tercera ya fue una opción múltiple, pero con 4 opciones. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que entre más facilidad le demos al alumno para contestar y más opciones, vamos a tener más posibilidades de interpretación. Aquí, ¿me considero una persona valiosa? ¿Sí o no? Son preguntas muy cerradas. ¿Sí o no? Nada más. Entonces aquí también le pudimos agregar, no sé, otra opción, en ocasiones, algunas veces, y sí les voy a pedir de favor que hagan una revisión en Google, entren y
e investiguen un poquito de la escala Likert. La escala Likert les va a dar opciones para que ustedes vayan integrando, incluso en todas sus preguntas, las mismas posibles respuestas, pero le dan una posibilidad amplia al alumno de elección, no es cerrada. Entonces nos vamos a la número 5. Me gusta ayudar a otras personas cuando lo necesitan. Sí, no, a veces, nunca, siempre. Eso nos faltó en este formulario. Se los comento para que ustedes lo puedan hacer de manera mucho más rica, ¿no? Que los resultados, las respuestas sí les arrojen verdaderamente lo que el alumno pueda llegar a sentir. Porque aquí sí, a veces está muy cerrado, son únicamente 2. Siguiente, ¿cómo considero la forma en la que realizo mis trabajos en clase o en casa? Esta es una pregunta abierta que cuando yo lo lleve al análisis y a la organización en tablas me va a costar mucho trabajo, ¿sí? Porque son 30 respuestas diferentes y son 30 alumnos encuestados, 30 respuestas diferentes. ¿Cómo las voy a organizar? Se trata de que me haga más fácil la interpretación de resultados. ¿Tengo problemas para comprender las clases? Sí, no. Ahí también ampliar las respuestas, las posibilidades de respuesta. Aquí también vemos que está una respuesta abierta, y esto es lo que vamos a evitar nosotros, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a evitar nosotros, dejar respuestas abiertas. Es muy diferente cuando nuestro instrumento es una entrevista, porque si es una entrevista es a 1, a 2, a 5, y las entrevistas comúnmente pueden ser abiertas, estructuradas o semiestructuradas. ¿Qué significa esto? Abiertas, que vas a permitir que la persona te responda lo que él quiera responder de manera abierta, sin limitaciones. Las estructuradas significa que le voy a dar previamente un tipo de respuesta que va a poder elegir, ¿sí? Aunque pueda salirse un poquito de la estructura, pero mayormente predomina la estructura. Y la semiestructurada es donde puedo elegir preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y el investigador tiene que interpretar ese tipo de respuestas. Se aplica más cuando es grupos focales, es decir, cuando voy a hacer la investigación con equipos de padres de familia que voy a recibir. Son 2 equipos y voy a recibir las respuestas que me dan y posteriormente, lleva mucho tiempo, pero se hace ya en investigaciones formales, se interpreta cada una de las respuestas de cada uno de los equipos. Muy bien, soy una persona poco sociable, aquí también observamos lo mismo, ¿no? Evitemos únicamente sí, no, sino que podemos ampliar a 5 las posibilidades de respuesta, mínimamente a 4. Y entonces aquí describa a la respuesta anterior, derivado de la respuesta anterior, describa por qué razón. Pregunta abierta, y ahí tenemos que considerar el tiempo que nosotros tenemos para llevar a cabo la interpretación de estas respuestas. Y bien, aquí tenemos otra pregunta. Si nos damos cuenta cuántos ítems está considerando el investigador, está considerando 15 ítems para medir la primer variable. ¿Sí? En el caso de nosotros, que ya integramos nuestra variable dependiente e independiente, ¿cuántos formularios de Google tendríamos que presentar? ¿1 o 2? Si son tan amables de responderme. 2, 1 por cada variable. ¿Es correcto? Aquí el investigador incluyó 15. ¿Sí? Creo que ya les había comentado la clase pasada. En otras ocasiones las materias las hemos trabajado con un grado de dificultad más amplio y con un grado de exigencia mayor porque contaban con la asesoría de 4 sesiones virtuales y eran casi condición, ¿no? Para entender cómo voy a integrar mi trabajo y tenían que estar presentes. En la actualidad no, por comodidad suya, derivado de que tienen compromisos, trabajos, compromisos laborales o personales, pues ya se redujo. Entonces, les sugiero
que no me integren 15 preguntas, que sean 10 nada más. 10 que sean realmente objetivas, que realmente nosotros podamos tener evidencia de nuestras variables. ¿Cómo las vamos a medir? ¿Sí? No nos vayamos a lo grande, no nos ampliemos demasiado nuestros instrumentos, que a la mera hora no nos arroje la evidencia que estamos nosotros buscando. ¿De acuerdo? Voy a presentarles otro ejemplo. Creo que varios andamos con tosecita y la garganta, ¿no? Andamos todos agripados. Muy bien. Aquí, en este ejemplo. Muy bien. Aquí ya les voy a presentar un ejemplo de cómo vamos a comunicar los resultados obtenidos. Entonces, se los tengo que decir para que ya ustedes vayan proyectándose con su instrumento de recogida de datos o de interpretación, cómo ahora yo voy a trasladar eso que obtuve y me voy a dar a la tarea de interpretarlo, porque en el formulario Google también ya se los arroja usted, hay una opción ahí para obtener los datos, las gráficas, y ahí les da prácticamente ya todo elaborado, pero ahora viene el trabajo que ustedes van a realizar. La mayoría de investigaciones fueron cualitativas, y ahora la investigación con enfoque cualitativo me dice que debo de interpretar cada una de las respuestas obtenidas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo comunico mis resultados. La muestra de estudio estuvo conformada por 78 pasantes de la licenciatura en enfermería. Este es un protocolo de una doctora. Como ustedes saben, en el doctorado en educación, no únicamente habemos maestros, docentes, catedráticos, sino que es amplio la capacidad que influye lo que es el marco de educación. Entonces, es una doctora, y entonces ella hizo su protocolo con referencia a un tema en enfermería. Y entonces dice, son 78 pasantes de la licenciatura en enfermería que otorgaron su servicio social en el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza en el periodo de julio de 2020 a 2021, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muy bien, de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta 1, véase anexo, porque en el anexo, aquí les voy a presentar cómo están ya los resultados, y es el capítulo 5. Pero en el anexo vamos a integrar nuestro cuestionario, si muchas veces ya lo aplicamos pues con la respuesta, ¿sí? Que no se integran todas las encuestas, se integra únicamente una, en muchas ocasiones ni siquiera contestada, únicamente la encuesta o el cuestionario o la entrevista. Para analizar el currículum de la licenciatura en enfermería, se obtuvieron los siguientes datos. Su tema iba enfocado al currículum, ¿ya? Aquí nos damos cuenta cuál era su variable. Muy bien, aquí está la distribución de pasantes de acuerdo al sexo. Esto está de manera informativa, ¿no? Esto todavía no forma parte de lo que es el resultado de investigación, más que nada son datos generales. Y como podemos observar, de un total de 78 pasantes de enfermería, 60% de ellos corresponden al sexo femenino y 18 de ellos al sexo masculino. Y ahí tenemos nuestra gráfica. A continuación se presentan las tablas de frecuencia de manera general en relación a las preguntas realizadas. Esto, tanto la gráfica como esto que estamos viendo acá, que aquí sí vean, está bien utilizado el tipo de respuestas que le permite al alumno obtener una amplia posibilidad, nunca, a veces, siempre. Vamos a leer la pregunta 1. Cuando inicias una asignatura, tus docentes te dan a conocer las competencias profesionales que adquirirás al finalizarla, nunca, a veces, siempre. Ahí está correcto, no estamos dejando escapar ninguna posibilidad. Aquí está también
ya de manera ordenada cada uno de los resultados obtenidos. Aquí todavía nos vamos con las tablas, ¿no? El gráfico. Aquí tenemos nuestra gráfica de la misma pregunta, pero ya de manera presentada en un gráfico. Aquí nos vamos con la pregunta número 2. ¿Tus docentes tienen habilidad en el manejo de simulación clínica en los laboratorios áulicos? A veces, siempre. Aquí quizás nos faltó también agregar la tercera opción, perdón, que es nunca. Lo que yo les decía en un primer momento, que es más fácil para el alumno si le presentamos opciones, que no dejemos a un lado ninguna. Aquí. ¿Tus docentes tienen habilidad en el manejo de simulación clínica en los laboratorios áulicos? Aquí están las gráficas y abajo los cuadros. Muy bien. Y así se va una por una. Nos damos cuenta. Estamos integrando gráfica y estamos integrando cuadro de interpretación de resultados. Hasta ahorita, todo es números, si nos damos cuenta, ¿no? En adelante, ya vendrá la interpretación de los datos, ¿sí? Aquí todavía vamos con las gráficas. Voy a bajar tantito. Muy bien, aquí va pregunta por pregunta, gráfica, muy bien. De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta 2, véase anexo 2, ahora vamos con la segunda variable, para analizar las competencias profesionales. Nos vamos con la pregunta, el cuadro, pregunta, cuadro. Aquí nos faltó integrar las gráficas, ¿sí? Aquí ya vimos cómo va a ir comunicado o plasmada cada una de nuestras respuestas. Miren, aquí, por ejemplo, fueron 16 preguntas, 17, 20, 21 preguntas. Fue una investigación bastante completa que hizo la maestra, pero en estos casos les voy a sugerir que no sea tan amplio porque no nos va a dar, los tiempos no nos van a dar. Ahora, análisis de datos. A partir de los resultados obtenidos se realizó un análisis interpretativo mediante la organización de los mismos que permitieran realizar un análisis a profundidad. Cuestionario 1. En relación a las dimensiones, aquí pues son otros aspectos que la maestra estaba tomando en cuenta en relación a las dimensiones, en qué unidades de salud realizas la mayor parte de prácticas clínicas. Aquí ya nos muestra de manera gráfica sus resultados. Y aquí ya viene la interpretación. Se destaca dentro de las respuestas obtenidas que la mayor parte de la planeación del perfil del egresado está dirigida principalmente al desempeño profesional en el segundo nivel de atención. Muy bien, eso ya es lo que el investigador puede interpretar. Aquí tenemos gráfica y aquí tenemos la interpretación. Como podemos observar, el 56% considera que el acervo bibliográfico siempre es suficiente, de acuerdo al tema que ella está trabajando. La evaluación. Aquí tenemos también la gráfica. Dentro de la evaluación curricular interna se observa que el 14% de los pasantes refieren que no les proporcionan instrumentos para la evaluación del desempeño docente y el 21% a veces. El 37% indica que a veces los docentes cuentan con habilidades del manejo de simulación clínica en los laboratorios áulicos. Todo esto que vemos aquí, que son letras, es la interpretación del investigador. Lo demás son datos que se obtuvieron con referencia a las respuestas obtenidas. Otros aspectos a considerar dentro de la evaluación, en algunas ocasiones se hace necesario realizar o insertar alguna cita, si realmente nos va a ser de utilidad. Aquí también se incluyen algunas, por ejemplo, aquí las dimensiones del currículum, porque es el tema que la maestra está abordando, no hacia ustedes. En el caso de ustedes, cómo lo vamos a trabajar, aquí vean, ya está de manera general cada una de sus competencias, cuál es el nivel de alcance de cada una y cómo la maestra lo interpreta.
Quien tenga la experiencia, obviamente, se va a pasar de largo y va a integrar estas opciones. Aquí también, maestra Cintia, si observa, está la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la hipótesis de investigación. No pasa nada si la integramos. Lo importante es que no se vayan a hacer bolas entre tanta hipótesis, ¿sí? Que finalmente la hipótesis con la cual vamos a trabajar es la hipótesis de investigación, la que ustedes están estableciendo, es decir, las estrategias didácticas fortalecen el aprendizaje colaborativo en alumnos de tercer grado grupo A. Esa es mi hipótesis de investigación. Con esa voy a trabajar. ¿De acuerdo? Para que no se vayan a hacer bolas. Bueno, voy a regresar tantito. Aquí, en las preguntas que nosotros fuimos planteando para que vayamos entrando ya en materia, ¿cómo lo vamos a presentar nosotros? Si alguien tiene la posibilidad de presentarlo así, pues adelante, porque algunos también he visto que tienen ya experiencia en el trabajo de investigación, que no es primera vez que lo están haciendo como tal, y entonces se les facilita. Muy bien. En esta pregunta, ¿tu universidad? Bueno, ya pusimos la pregunta, ya comunicamos la gráfica, ya comunicamos el cuadro. Aquí en la parte de abajo, ¿sí? Después del cuadro, le vamos a anotar la interpretación de esa pregunta, ¿sí? Para que se vayan ubicando, a ver cómo ya me perdí. Ya mencioné la pregunta, ya mencioné la respuesta de manera gráfica, con cuadros, y ahora aquí. De acuerdo a la pregunta número 14, el acervo bibliográfico con que cuenta la universidad relacionado con la disciplina de enfermería en ocasiones es suficiente, vamos a ver, siempre suficiente. 44 alumnos respondieron que se sienten a gusto y cuentan con un acervo suficiente siempre que trabajan con la disciplina de enfermería. El 29%, ahorita estoy hablando de porcentajes, el 29% contestó que a veces cuentan con un acervo bibliográfico suficiente, mientras el 5% dijo no contar con un acervo bibliográfico suficiente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque ahí sí es donde ustedes van a tener que interpretar sus resultados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O vamos claro? Entonces lo tengo que hacer uno por uno, no tomando en cuenta el mayor. Por ejemplo, que ellos consideran la mayoría considera que sí se sienten conformes con su acervo. Hay que especificar los resultados uno por uno. Primero nos vamos uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y al final, por eso les presentaba la parte de abajo. Si ustedes quieren y están en condiciones de hacerlo de manera general, porque obviamente son el trabajo individual y el trabajo de manera general, háganlo, ¿sí? Porque eso les va a permitir tener a ustedes un panorama general, ¿sí? Con base a una gráfica en donde ustedes integren pregunta por pregunta, o una rúbrica incluso, y en donde ustedes vayan tomando en cuenta las respuestas que obtuvieron de sus alumnos investigados. Sí, doctora, en el caso de que sea una técnica de observación, podría yo utilizar las rúbricas en este caso, ¿verdad? Y para luego hacer la descripción de lo observado y de las estrategias que se aplican. Sí, 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 sí. Gracias, doctora. Es correcto, sí es correcto. Ahorita yo les estoy presentando este ejemplo que fue con base a encuestas, con base a cuestionarios. ¿Sí? Con base en cuestionarios y a encuestas es que revisamos este ejemplo. Habrá alguien que me diga que va a utilizar el diario de campo. El diario de campo, por ejemplo, en preescolar, pues es muy complicado y muy difícil que un alumno te responda una encuesta y menos en Google Forms, ¿no? No saben leer. Entonces, ¿qué hacemos en preescolar? En preescolar nos vamos a un diario de campo. ¿Y cuál va a ser mi técnica ahí? La observación. Mi instrumento es mi diario de campo. Mi técnica es la observación. Entonces, ¿qué va a hacer el investigador?
observar a 5 alumnos, un ejemplo, si son 5 su muestra, y tomar nota de todo el proceso que se desarrolle con referencia, un ejemplo de tema, la actividad lúdica para el aprendizaje de la responsabilidad dentro del aula, por ejemplo, ¿no? Entonces el docente tiene que, bueno, ¿qué aspectos voy a observar? Porque tampoco es abierto. El niño llegó a las 8 de la mañana, se sentó, sacó su lonche, jugó su juguito, platicó con Pedrito. No, porque ahí está, o sea, ¿cómo? Estás divagando. Vamos a centrarnos. Es un diario de campo, pero ¿con qué aspectos voy a trabajar? ¿Sí? Para que sea más fácil para mí detectar e identificar cuál es el aspecto que voy a medir. En todos voy a medir, en todos voy a medir, en todos voy a impregnar como investigador la impresión que a mí me da de acuerdo a los resultados obtenidos. ¿Sí? Esa es la ventaja que tiene el enfoque cualitativo, que yo puedo incluso como investigador poner mi huella dentro de la investigación, que no debería ser porque luego dicen que se contamina la investigación, porque entonces el investigador está poniendo y asumiendo valores, prejuicios, formas de ser, formas de comportarse, pero es válido dentro de la cualitativa porque suele suceder. No así con la cuantitativa, que la cuantitativa es cerrado, son números. No me puedo salir de ahí, es muy, muy directa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahorita los que ya subieron la tarea, en el transcurso de la semana les voy a mandar sus correcciones, si las hubiera, y van a integrar su instrumento con el cual van a trabajar cada una de sus variables. Les propongo que sean un instrumento para cada variable con 10 preguntas, no más. Y que las preguntas las hagan bien enfocadas con referencia a la variable que van a medir. Y las respuestas, vuelvo a repetir, entren a Google y revisen ahí pruebas escala tipo Likert o escala Likert, qué se trata, a qué se refiere, para que ustedes puedan integrar. No es muy amplio en el sentido de que lo que vamos a presentar son posibilidades para que el alumno tenga una respuesta adecuada, no a lo que el investigador piensa, quiere o siente, sino a una realidad, a la realidad de nuestro sujeto de investigación, para que a mí como investigador me sirva también para mostrar una realidad, pero la realidad del alumno o del investigado, no mía, no del investigador. ¿Sí? ¿Algo que quieran comentar? En el caso, doctora, como usted lo menciona, que en los niños de primer grado no se puede aplicar un cuestionario de este tipo, si va a ser tipo de observación, ¿qué instrumentos podríamos utilizar? Puede utilizar un cuestionario maestro, pero él no va a ir en este ejemplo que estoy poniendo, que es bastante compleja el tipo de respuesta, porque va dirigido a un tipo, a un nivel, a un medio. Por ejemplo, en el caso suyo, si es de primer grado, podemos incluso integrar imágenes, ¿no? Porque los niños de primer grado no todos saben leer, todos están todavía comenzando a leer, entonces no tienen muy claro ciertas relaciones entre palabras, entre enunciados. Entonces es más fácil si usted, por ejemplo, le pregunta, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y usted le va leyendo la pregunta, incluso para apoyarlo, ¿no? En la resolución del cuestionario, y le presenta 3 caritas, una contenta, una triste, un enojado.
Incluso se lo puede poner escrito para incluso reforzar su lectura y usted va a ser el apoyo, porque usted conoce su grupo, qué tan avanzados van o qué tan lentos están dentro de este proceso de la adquisición de la lectoescritura, ¿no? Porque por eso yo digo como apoyo, porque es posible que más de uno no sepa leer, pero su instrumento debe de cumplir con la característica de que le facilite al alumno dar la respuesta, ¿sí? Sí lo podemos Gracias, doctora. utilizar, no con esta formalidad que se los presenté ahorita porque está más enfocado, se los decía al inicio, a chicos tal vez de secundaria y me atrevo a decir que en secundaria hay muchos todavía que no saben leer. En mi caso, yo estoy en telesecundaria y hay muchos niños, trabajo en comunidad, ya les había comentado, ¿no? La comunidad de Chamula, y hay niños que no saben leer. Entonces yo tengo, aunque trabaje con mi libro, aunque trabaje con una encuesta, yo tengo que explicarles qué van a hacer, leerles la pregunta, leerles las respuestas y casi decirles cuál es la respuesta. Así es, esa es la realidad, ya dentro de una comunidad. Entonces, en el caso suyo, ¿cómo ven el avance de su grupo y con qué instrumento podemos trabajar? Podemos trabajar incluso con una entrevista, ¿eh? Sí. Cuando son problemas, por ejemplo, alguien ahí creo que me integraba un tema de factores, creo que era la maestra Cintia, factores sociales o económicos. Entonces ahí, si el alumno está en posibilidades de responder, adelante. Pero si yo estuviera llevando ese mismo tema a preescolar y a primaria, tendría que involucrar a los padres de familia y con los padres de familia comúnmente se da este intercambio en una entrevista, ¿no? Gracias, doctora. Sí, cuando no escucho preguntas, yo digo, ay, soy excelente maestra, me entendieron todo, pero también me queda No, yo, maestra, buenos días. la Yo sí pena tengo de una decir, pregunta. no me entendieron nada. Así que con confianza, pregunten, por favor. Adelante, maestro. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días. Mire, doctora, aquí tengo una duda conforme a lo que estoy escuchando. Voy a poner mi pregunta y yo pues tenía ahí avanzado poner lo que es la gráfica, ¿no? Entiendo que se va a hacer por medio de esta encuesta que yo voy a realizar en la plataforma, como bien lo presenta. Pero también este cuadro se va a poner, es lo que yo ya no entiendo, porque por ejemplo hay ciertas características ahí que sí no conozco bien, que habla del Sí, porcentaje y todo eso. O solamente puedo poner mi gráfica y la voy a interpretar por pregunta. la sugerencia en un método cualitativo es la tabla y la gráfica. Creo, si estoy mal, me corrigen. Ya llevaron estadística, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. En estadística, incluso, no sé si de manera manual o con Excel trabajaron, eh, hay una manera de obtener la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, que es esta, el porcentaje. La frecuencia, no, esto no recuerdo, creo que es el límite superior y el límite inferior, no estoy muy segura. Pero todo esto ya lo calculamos en estadística, es fácil, no está complicado. Incluso tengo mi libreta donde también llevé estadística y este es muy noble porque está muy fácil. Y sí, vamos a integrar el cuadro por cada una de las preguntas. Ahorita, en este seminario, maestros, no se me vayan a espantar. Lo único que van a hacer ahorita es entregar su cuestionario, es decir, una hoja con sus 10 preguntas, ni siquiera respondidas. ¿Por qué? Porque sí puede utilizar SPSS, Cori, pero el SPSS se utiliza cuando vamos a hacer una investigación cuantitativa o mixta. Si es una investigación de corte cualitativo, con el Google Forms que me avienta, incluso maestro Néstor, en el Google Forms ya me da este tipo de respuestas para que no estén sufriendo. Incluso si su alumno es de primaria y yo quiero vaciar mis respuestas en Google Forms, que es doble trabajo,
pero ya me da los cuadros y me da las gráficas. Lo pueden hacer, ¿sí? Aquí la idea es que se les facilite a ustedes. Ahorita lo único que me van a entregar es su cuestionario. No se angustien mucho ahorita por las respuestas. Me gustaría que se pudiera hacer en la realidad este trabajo, este protocolo. Aunque no se preocupen, "Ay, es que lo voy a echar a perder, es que no sé ni por dónde empezar, es que para mí es nuevo y la verdad me tiene con la cabeza así". Arriésguense, arriésguense a llevarlo a cabo, a realmente encontrar una evidencia de la problemática que están ustedes llevando a cabo como investigación. ¿Qué puedo hacer yo como maestro para mejorar o minimizar esta problemática que encuentro en mi centro escolar? Esa es la finalidad. Sí, la finalidad es que cursen la materia, que aprendan a realizar una investigación, que tengamos presente qué características lo integran, pero también llevar a cabo esta aportación. Recordémonos, en algún momento se los dije, en maestría, pues proponemos, ¿sí? Tenemos esta capacidad de llevar a cabo propuestas de mejora. En doctorado, investigamos. Y investigar sugiere que no sea un caso hipotético, que yo solito conteste las encuestas o le dé yo, ahora sí que al Team Marín, la que sea total, la idea es cumplir, sino que sí se lleve realmente a cabo a medida de sus posibilidades. Y el maestro Felipe me decía, en esta temporada salimos de vacaciones y no me va a ser posible aplicarlas, pues regresando lo aplicamos. Yo, como yo misma les voy a dar seminario 3, seminario de tesis, sé cuál es el avance de cada uno y nos podemos permitir ir avanzando con cada uno de acuerdo a las posibilidades. Entonces, maestro Néstor, ¿alguna pregunta o sí quedó claro? Sí, ya me quedó un poquito más claro. Entonces, ahorita la actividad consiste directamente en el formulario, ¿verdad? En mi caso, Es a mí que me correcto. toca hacer formulario, eso es lo que voy a entregar. Sí. Ahí nada más, sí le voy a pedir un favor, ya ve que le contacté entre la semana. Pues yo ya tengo prácticamente, voy siguiendo el formato que nos envió en la clase pasada, ¿no? Creo que esa es la actividad, seguir Sí. ese machote, ese formato. Entonces, por ahí sí me gustaría saber si realmente o cómo considera usted si las variables, perdón, que yo puse, pues están correctas para que yo pueda seguir avanzando, porque considero que es fundamental. Sí, les comentaba a sus compañeros antesito que usted entrara que en esta semana que viene ya me voy a dar a la tarea de revisarles los trabajos. Ayer todavía revisé y habían 5 en plataforma, entonces 5 y ya en la nochecita habían 7. Entonces me voy a dar a la tarea de revisar uno por uno. Les voy a enviar sus correcciones si las hubiese por medio de audio, ya para que también puedan trabajar ustedes. Entonces, no piensen que si ahorita todavía no lo he revisado, es porque no lo voy a revisar. No, sí lo voy a revisar, pero me voy a dar el tiempo para que yo revise todos en su conjunto y todos tengan sus correcciones en el transcurso de esta semana. Bueno, sería todo. Muy amable, gracias. Buen día. Sí, a usted, gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Vuelvo a repetir, vamos a ver acá. Aquí tenemos la gráfica. Puede ser que ustedes digan, pues yo quiero integrar primero la gráfica y después el cuadro. O yo quiero integrar primero el cuadro y luego la gráfica. Eso ya es una cuestión de ustedes, ¿sí? Elección. Pero si ya terminé con mi pregunta, ya expresé en el cuadro de datos, en el tabulador, cuáles fueron los resultados obtenidos y ya también lo expresé en gráfica, que es esta. Ahora sí viene la interpretación de mis datos en la parte de abajo. Eso lo vamos a hacer en seminario de investigación 3. ¿De acuerdo? Se los estoy planteando porque a lo mejor alguno quiere avanzar. Ahí en Google Forms está la opción para obtener las gráficas, los datos ya agrupados, para que no se desesperen. Busquen la manera y la forma cuando algo se les complique. Google es una maravilla, YouTube también, y ahí hasta nos da un montón de videos. Ya no les quise agregar más videos porque
capaz, más de uno iba a decir, ay, la maestra se pasa y es mucho, aparte del libro de Sampieri, tanto video, manda las clases virtuales, las videocápsulas, y en mi caso le hacemos, y entonces, pero la idea es que les sirva de apoyo, de verdad, de apoyo, para que tengan menos dudas y estén más seguros de lo que están haciendo, ¿sí? Bueno, ¿algún otro comentario? Ahorita con Seminario de Investigación 2 terminamos con que me manden sus 2 cuestionarios. Yo estoy hablando de cuestionarios, pero puede ser una entrevista, puede ser un test, incluso, test psicológico, puede ser un diario de campo, o sí, un diario de campo, dentro de los instrumentos de investigación, eso puede ser, pero ya va a ir integrado. A veces me dicen, sí, maestra, mi instrumento va a ser un diario de campo, por eso no lo puse. No, sí lo debes integrar, porque como les digo, ok, ¿y qué vas a observar? ¿Cuáles son los aspectos en los cuales te vas a centrar, te vas a enfocar y que vas a retomar de tu observación? Todo el día vas a estar ahí sentado, escribiendo lo que pasa, ¿y para qué te va a servir todo? No, nos vamos a enfocar a nuestras variables, ¿de acuerdo? Ahorita, como decía el maestro Néstor, las variables, cuál es la dependiente, cuál es la independiente, obviamente sí les voy a corregir, pero que ustedes pueden avanzar porque ya saben cuáles son sus variables, eso ya está definido. Y con base en esas variables es como vamos a hacer nuestros instrumentos de recogida de datos. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Nada? Hasta ahorita, doctora, vamos bien. En el transcurso Muy se bien. desarrollan las dudas, pero con lo que nos has mandado esperemos sacarlo de ahí. Muy bien. De todas maneras, bueno, y esta semana creo que ya estamos todos más, a lo mejor, unos más libres. Aquí en Chiapas les comentaba que todavía no se ha salido como tal de vacaciones. Tenemos hasta el 28 de julio para salir de vacaciones, pero ya en esta semana que viene nosotros vamos a poder, yo sobre todo, voy a estar más libre como para que me digan si tienen alguna duda y ya lo checamos. Hasta ahorita creo, si no estoy mal, que solo hay una compañera suyas, que va a trabajar con un método cuantitativo. Ya tiene experiencia en el uso y manejo de SPSS y entonces eso se le va a facilitar. Y pues hay que integrar un mayor número de aspectos que debe contener la tabla. Ahorita la tabla que vieron está muy sencilla, solo si se dieron cuenta tiene 5 aspectos que solicita. En una cuantitativa es una serie de números tremendo, tremendo. Entonces, por eso yo les decía, vámonos por el método cualitativo para evitarnos conflictos de que después ya no me preocupa la materia de seminario, sino me preocupa la de estadística, porque ya la llevé, pero resulta que al aplicarlo, pues no tengo la práctica, sobre todo eso, práctica, porque es una cuestión de práctica. Muy bien. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería esta parte. Ana Liliana, adelante, ¿querías comentar algo? Voy a dejar de compartir. Muy bien. Muy bien. Aquí estoy leyendo. Maestra, ya había elaborado cuestionario de 33 preguntas y unas pequeñas planeaciones para trabajar mediante área lúdica. ¿Debo modificarlos? No, maestra Corina, si usted siente, cree, piensa y ya tomó en cuenta el tiempo que usted tiene y le da, adelante, hágalo. Yo la sugerencia que les doy es para aquellos que tenemos alguna situación de tiempo, que se nos complica más esta parte, que me voy a perder entre tantas preguntas y respuestas. No, pero en el caso de quienes tienen experiencia, adelante. El alcance que tenga su investigación va a ir en función
de la experiencia que puedan llegar a tener o de la facilidad para desarrollar el trabajo. Déjelo así, maestra Cori. Creo que sí me escucha, ¿verdad? Espero que sí me escuche, porque estoy viendo que está escribiendo, espero que sí me escuche. Pero creo que sí, porque pues si está escribiendo es porque está escuchando. Ok, gracias. Está escuchando lo que estamos comentando. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ahora les voy a compartir al finalizar, en la tarde, sí, o más tarde mañana, les voy a compartir la clase tal cual como la estoy grabando ahorita, porque no me han regresado la clase editada y entonces tardamos más. Y algunos que no entraron en clase por trabajo, pues no tienen las indicaciones. Y en ocasiones, pues estuvimos en la clase, pero se nos pasó algo, ¿no? Y queremos regresar a la explicación. ¿Y cómo? Si hasta la semana recibo la clase. Entonces se las voy a compartir lo más pronto posible. Ana Liliana, creo que querías comentar algo. Sí, maestrando como un tamal. A ver, adelante, te escuchamos. Yo puse que iba a utilizar observación y entrevista, porque mi tema es trabajar, qué métodos lúdicos puedo trabajar para adquirir la lectura y la escritura, porque como estoy en una escuela rural donde doy los 6 grados, entonces sí me queda mucho rezago en cuanto a los niños con lectura y escritura, ¿verdad? Porque son los 6 grados, es muy poquito tiempo, hasta las 12:30. Entonces, pues hay niños que hasta de 4º año que no adquieren lectura. Entonces puse yo esas dos, la observación y la entrevista. Nada más que donde me enredé fue, ¿puedo utilizar la entrevista para la variable independiente y dependiente o uso observación para una y entrevista para la otra? Sí, de preferencia sí, maestra. Lo puede utilizar los dos instrumentos para las dos variables, pero eso le va a implicar a usted mayor tiempo en la integración de los datos y en la interpretación. Si usted cuenta con ese tiempo, adelante. No es una característica que yo pueda o deba emplear un solo instrumento para medir una variable. Puedo usar los instrumentos que me sean útiles, ¿sí? Pero aquí tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Entonces, ¿puedo usar la observación para una variable y entrevista para otra? Sí, es correcto. Okay. Igual, ahora, ¿en qué va a consistir el trabajo de la última tarea? Vaya, que usted me va a subir a plataforma, ¿cuál es la entrevista? ¿Cuáles son las preguntas de entrevista? Si es estructurada, si es semiestructurada, si es abierta, me va usted a entregar la observación, como yo decía, con qué aspectos va a trabajar la observación, qué va a observar, porque no es como que eso, le ponen observación, variable tal, y una hoja en blanco, y bueno, y luego, no, tenemos que integrar los aspectos que vamos a observar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, Sí. la entrevista, si hago la entrevista para la variable dependiente, vamos a ver, o sea, la entrevista la voy a hacer para que me diga qué es lo que quiero saber de esa variable. Sí. Por ejemplo, si usted me está hablando de estrategias lúdicas, ¿sí? Estrategias lúdicas. Usted en la entrevista le puede, no sé si es para los alumnos la entrevista o es para el niño. Para empezar tenemos que tener bien ubicado. En las variables ya ven que venía la definición conceptual y la definición operacional. En la definición operacional nosotros debimos de integrar. La variable dependiente se medirá por medio de una entrevista con 10 preguntas semiestructuradas dirigidas a la muestra que consiste en 10 alumnos, por ejemplo, ¿no? O dirigida a padres de familia y la muestra consiste en 5 padres. Yo desde creo ahí, que va a ser para los niños, 12 niños con 10 preguntas. Excelente, ahí está. Por eso es importante que desde el trabajo que ya me subieron varios,
ya vaya enfocado, bueno, cuál va a ser mi instrumento, a quién va dirigido y cuántas preguntas va a llevar. Incluso puedo decir, son 10 ítems, que es la palabra que se utiliza comúnmente en investigación, pero no pasa nada si nosotros ponemos, son 10 preguntas con respuesta de opción múltiple. ¿Sí? Y sí tiene que ser de esa manera, porque si es abierto nos vamos a perder, no vamos a encontrar salida. No vamos a, es un mundo de respuestas y no la vamos a poder interpretar. Va a ser una por una y van a ser 10 interpretaciones en cada pregunta. Son 100, estoy hablando, de una variable y de la otra. Nos vamos a volver locos. Entonces, por eso es correcto darle opciones. Muy bien. Sí, maestro. Ya me adelanté tantito aquí. Si alguien en su definición conceptual sí me definió qué es o qué significado tiene su variable, pero no definió cuál va a ser su instrumento en la definición operacional, no me definió cuál va a ser su instrumento, en qué consiste, cuántas preguntas, a quién va dirigido, o a qué muestra se va a aplicar, desde ahí hay que hacer corrección. ¿Sí? Entonces ahorita ustedes cumplen con seminario 2 con que me integren su cuestionario. Ya en su momento, cuando integremos bien el trabajo, ahí tendremos que definir con base a alguna referencia en qué consiste un cuestionario como instrumento de investigación. ¿Sí? Ahorita no nos metamos en eso para evitar que haya confusión. Pero como lo vieron en el ejemplo ya está estructurado el trabajo. Por eso está más completo. Ese es trabajo de seminario de investigación 3. El que quiere ir avanzando también lo puede ir haciendo, ya que van a haber vacaciones. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Todo está claro, muy claro. Muy bien. Pues de mi parte eso es todo. Ya estaremos revisando los trabajos y cualquier corrección que haya que realizar, se las haré saber por medio de un audio. Y de igual manera, yo les mando el audio en cuanto tenga el tiempo, no se angustien, no se preocupen, si no contestan rápido, de todas maneras, cuando yo lo reciba, yo les contesto. A ver, maestra Corina, adelante, quería preguntar algo. Aquí dice, únicamente subimos lo de los documentos. Sí, nada más van a subir el formato del instrumento de investigación. Si yo ahorita les dijera, a ver, maestros, me van a subir sus instrumentos ya contestados. Es muy poco tiempo. A lo mejor algunos sí puedan, porque si es por formulario, lo envían y se los regresan, pero algunos otros no van a estar en condiciones. Entonces, quedaría un espacio en plataforma sin rellenar, no hay problema. Ah, no hay problema, miren. La plataforma ya ven que comúnmente trabaja tres actividades, 3 tareas, pero el docente, de acuerdo a la solicitud, puede incluso utilizar únicamente una. Si alguien de ustedes ya me hubiera subido el trabajo completo con su instrumento de evaluación, de investigación, pues ya no me iba a utilizar ni el espacio 2, ni el espacio 3. Queda bien, pero ya cumplió. Pero dudo mucho eso. ¿Por qué? Porque siempre hay correcciones. Entonces las correcciones yo se las regreso y ustedes lo vuelven a subir en el segundo espacio. Si hay otra corrección, se los vuelvo a regresar y lo vuelven a subir en el espacio 3. Tenemos varias posibilidades de corregir. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más, maestros? ¿No? Bueno, pues de mi parte es todo. Quedo a sus órdenes. Ahí vamos a estar pendientes por cualquier situación. Y esta semana que viene es la semana en la cual vamos a trabajar un poquito más en forma. ¿A qué me refiero en forma? De que como ya hay más actividades y van a seguir subiendo las actividades, pues ya les voy a empezar a enviar sus correcciones, ¿sí? Entonces, pues les deseo un excelente fin de semana y éxito en todas y cada una de sus actividades. Y Dios primero, ya nos veremos en otra asignatura de manera virtual
pero independientemente de eso, quedo también a sus órdenes y estamos en contacto. En esta materia vamos a estar en contacto por cualquier situación que surja. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, Sí, gracias, hasta doctora. luego. Cuídense mucho, disfruten su tarde, su día, su fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, hasta Buen luego. fin de Un gusto. semana a todos. Gracias, doctora. Gracias. Buen día. Gracias, hasta luego.